Bueno, tenemos aquí a los 4 invitados especiales para pasarle balance al 6.º año de mandato del presidente Danilo Medina, pero sobre todo con énfasis en el último año. Es la mitad además del segundo periodo gubernamental del actual gobierno. Gracias por venir, profesor Antonio Ciriaco Cruz, quien es economista, pasado director, ¿verdad?, de la Escuela de Economía de la UAS y actual vicedecano. Así es, así es. El hombre va directo a la rectoría. Es un hombre de guerra. Va directo a la rectoría. Wilfredo Lozano, que como ustedes saben, es uno de los principales estudiosos de la política, de la sociedad dominicana, de los movimientos sociales, del curso de los acontecimientos de la República Dominicana, también profesor universitario. Altagracia Salazar, que algunos la conocen como periodista, y ahora se le está bautizando también como activista social. Bueno, en esa condición está aquí. Por su rol en el movimiento verde, la marcha verde, como le llamamos. Y también tenemos aquí al director de la Escuela de Economía de INTET, el profesor Rafael Espinal. Para nosotros es un gusto, un privilegio tenerlos a ustedes 4 aquí, para que le pasemos balance a los acontecimientos que han ocurrido, a la política del actual gobierno en el último año. Así que bienvenida y bienvenidos a este programa. Pensamos que hagamos una ronda, tal vez inicial, para que ustedes digan los rasgos principales que han caracterizado al Estado Dominicano durante el último año. Podríamos comenzar con el profesor Espinal, por acá. Bueno, con mucho gusto. Yo te diría que este último año de gobierno, yo te diría que los últimos 2 años han sido de periodos cíclicos, es decir, no ha habido, en el plano económico por lo menos, no ha habido una estabilidad durante los 2 años. Tomo los 2 años porque, bueno, el gobierno está a mitad del segundo periodo constitucional. El año pasado el gobierno tuvo una situación difícil. La economía dominicana durante el primer semestre fue una economía que creció por debajo de lo que normalmente había crecido. Este año y desde mediados del año pasado el gobierno y el Banco Central han implementado una política económica, monetaria básicamente, para tratar de expandir la economía. Y ciertamente ha habido un resultado de un crecimiento económico en el último año. Digamos que de agosto a este año el crecimiento de la economía ha sido un crecimiento que ha sido rutinario en los últimos años. Ahora, ese crecimiento ha sido impulsado básicamente por un endeudamiento. Hemos visto en el último año cómo el endeudamiento incluso se ha acelerado. Este año ya el gobierno se ha endeudado por más de 2.500 millones. El presupuesto establece un endeudamiento casi llegando a los 4.000 millones de dólares, lo cual tiene un efecto positivo en el corto plazo. Si tú te endeudas, inviertes, obviamente la economía crece, pero el balance a largo plazo es muy peligroso. Yo pienso que el gobierno ha tenido una política de corto plazo, tal vez proyectando el mandato constitucional al 2020, y que esa política de corto plazo tendrá sus consecuencias tarde o temprano. Lo hemos visto como también se deslizó la tasa de cambio durante el primer semestre del año, sobre todo en el primer trimestre, y no ha seguido creciendo por una acción del Banco Central de detenerla, no solamente detenerla con intervención en el mercado, sino deteniéndola con presión a los agentes económicos financieros. Eso ha sido una política del Banco Central, es decir, lo sienta sobre una mesa, le dice prácticamente a los corredores de cambio, a los bancos: bueno, si ustedes no controlan la prima, nosotros vamos a intervenir fuertemente con las reservas producto de los bonos colocados durante el primer semestre. Sí, que fueron 1.300 millones de dólares, 1.300 nada más y nada menos. En el primer trimestre, luego se volvieron a colocar 1.000 millones en el segundo trimestre del año. Es decir, el Banco Central tiene unas reservas internacionales producto de esa colocación de los bonos y ha estado interviniendo en el mercado. Entonces, el peligro es que esta política de endeudamiento y activar la economía por vía de ese apalancamiento genere en el corto plazo un incremento de la tasa de cambio y un incremento de las tasas de interés para tratar de contenerlo. Ya el Banco Central lo hizo en julio,
aumentó la tasa de interés de referencia y todo indica que probablemente hasta que termine el año volverá a hacer un ajuste de la tasa de referencia para tratar de contener la prima del dólar. Muy bien, volveremos sobre el tema económico más adelante. Sí. Pero ahora, Sí, ahora quisiéramos ver el balance que ustedes tienen en sentido general, ¿verdad? ¿Cómo ustedes han visto esta primera mitad del segundo periodo gubernamental? Sí, y vamos a continuar con Altagracia Salazar. Mira, yo creo que estos 2 años, que son la primera mitad del segundo periodo de Danilo Medina, han sido, coincido con el profesor, un zigzag permanente en que se anota pequeñas victorias. Pero probablemente lo más destacado tiene que ver primero con la movilización de Marcha Verde, pero con la existencia de una cadena de reacciones de la población que no es Marcha Verde, que implican que el modelo de control social que había establecido Danilo Medina, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, se ha roto. Cuando uno mira o analiza los diarios nacionales, tú te das cuenta de que en un día, por ejemplo, nada más en la provincia de Santiago, hubo 6 protestas. Protestas por demandas sociales que son insatisfechas. Ayer publicaba un diario, un reportaje excelente, que lo titularon Crecimiento con letrinas. Sí, de Mariela Mejía. El mismo diario publicaba el informe de la mortalidad infantil en el primer semestre del año. Que era un cable internacional. Ajá. Que te está diciendo que estamos frente a un aumento de la mortalidad infantil con relación al año pasado que supera el 23%. Entonces, cuando uno junta lo que ha pasado en estos 2 años, movilización de Marcha Verde con movilizaciones multitudinarias, pero sin nada que ver con Marcha Verde, una cantidad de demandas en todo el territorio nacional que a veces no salen en los diarios nacionales, pero que cuando uno ve los noticieros locales todos los días, a veces en varios puntos distintos del país, hay demanda por situaciones puntuales. Y estamos frente a una administración que te está hablando del crecimiento económico de manera permanente y que a esta altura del juego no le puede garantizar a la población de las 5 ciudades más importantes del país el suministro de agua. Y ni hablar de electricidad. Y ni hablar de electricidad, porque la electricidad es un sueño. Entonces, pienso que estos primeros 2 años de gobierno de Danilo Medina han puesto al aparato político de Danilo Medina a la defensiva, y están a la defensiva, que uno mira lo que pasó la semana pasada, que el danilismo le dio 2 golpes o 3 golpes, la aprobación de la ley de partido con aspectos favorables a Danilo Medina, la reunión del comité político donde gente de Danilo sustituye a figuras asociadas a Leonel Fernández, tanto en el secretariado como en el comité político del PLD, y tú dices, bueno, la cosa va muy bien para el danilismo. Cuando tú ves las declaraciones posteriores del ministro de Obras Públicas y del ministro Montalvo, que uno entiende que son las cercanías inmediata del presidente, y un Montalvo pidiéndole a la gente que no se queje en las redes sociales, uno dice, las cosas no están tan bien. Bueno, Profesor vamos a Wilfredo. continuar con... Sí, como estamos en esta primera parte que se refiere al año en su conjunto, sin Sí. grandes especificaciones, me voy a detener en 5 temas. En primer lugar, en ese año, yo pienso que quizás desde el punto de vista político el problema central del presidente y del gobierno ha sido el conflicto interno del partido. Es un punto que el presidente no ha podido resolver. Es un problema que permanece ahí y poco es la némesis del presidente. Esto va quizás a generar las condiciones en que se plantea la posibilidad de un cambio político importante, ese problema. El segundo punto, ya lo dijo Rafael, son los crecientes riesgos y cada vez riesgos más cercanos a una lógica de crecimiento, en el que es un crecimiento improductivo, es un crecimiento que descansa en el endeudamiento, que no tiene porvenir. En algún momento esa lógica tiene que pararse.
Pero esto implica problemas más amplios que tiene que ver con la inversión privada, que la discutiremos aquí. El tercer problema que me parece interesante es que es clarísimo que en una serie de niveles del ejercicio gubernamental hay una seria crisis institucional. Por ejemplo, el sector salud es un fracaso total, la gestión, la racionalidad del área no dan pie con bola. Claro, se podrá decir que tenemos el contraejemplo que es educación, pero sin embargo en educación es una lógica muy de infraestructura material sin mayor crecimiento cualitativo de la enseñanza como tal. Un cuarto punto que lo tocó Altagracia, es un tema de discusión importante. El presidencialismo, ¿qué pito toca? Yo creo que el presidencialismo se ha fortalecido, aunque se ha debilitado el poder del partido gobernante. Y esto tiene que ver con un punto que también señaló Altagracia, y es la piedra en el zapato del presente gobierno, que es la emergencia de un movimiento social que parece que no hay forma de agarrarlo. Me refiero a Marcha Verde. Es un movimiento único. Ha habido movimientos y movimientos en este país, pero lo de Marcha Verde no es solamente el tema de la dimensión, que es único, sino también su naturaleza. Nadie pensaba en este país que el tema de la impunidad, el tema de la indignación frente a la corrupción iba a generar un movimiento de masas, y sí lo ha hecho. Yo creo que Marcha Verde es el fenómeno político que va a condicionar, o ya lo está haciendo, el futuro de la política de partidos, de la política en general y de la posibilidad de cambios democráticos con un peso ciudadano. Yo lo dejaría ahí. Sí, vamos a continuar, profesor Antonio Siriaco. Mira, yo me voy a concentrar básicamente en los aspectos económicos en la primera parte, así de manera muy de pinceladas, para luego entonces en una segunda ronda profundizar. Claro. Mira, yo creo que el modelo de crecimiento de la República Dominicana, el modelo económico, es un modelo que tiene signo de agotamiento. Y por eso es un modelo que no redistribuye. No solamente es hablar del crecimiento, el crecimiento se ha convertido en una política de marketing político, pero no es un crecimiento de calidad. Cuando uno observa el concepto de estabilidad, evidentemente que ha habido cierto nivel de estabilidad, pero más que estabilidad, es que es una economía con desequilibrios importantes, desequilibrios de un déficit del sector público que tiene más de 10 años donde el presupuesto público se presenta con déficit. Pero también hay un déficit en la cuenta corriente de balanza de pago, que muchas veces mejora por carácter coyuntural, porque los precios del petróleo bajaron o subieron, pero todavía en la República Dominicana, las exportaciones dominicanas, si uno compara las exportaciones de bienes, básicamente en los años 2000 versus los años 90, evidentemente ha habido una caída en la participación en las exportaciones totales. Eso evidencia una debilidad del aparato productivo en la República Dominicana para generar divisas. Eso evidencia una debilidad de los niveles de competitividad de la estructura productiva en la República Dominicana. Son elementos estructurales que verdaderamente, si no se revisa el modelo, si no se hacen reformas importantes, vamos a estar precisamente, como decía Rafael Espinar, en esos movimientos cíclicos de la economía dominicana. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que para crecer, que para mantener un nivel de estabilidad macroeconómica, un nivel de estabilidad en el mercado de divisas, el gobierno ha tenido que endeudarse. Y la economía crece, por ejemplo, durante el periodo 2012-2017 a 6.5, sin embargo el endeudamiento es mucho más, es el doble, 13.5. Es decir, hasta que no resolvamos esos problemas estructurales, vamos a estar con esta situación cíclica de la economía. Claro, también es un modelo que no redistribuye. Lo que es la redistribución del ingreso en la República Dominicana, medida por el índice de Gini, no ha mejorado de manera sustancial. Y esos son elementos de signo de agotamiento de un modelo que puede crecer, pero no redistribuye. Igualmente ocurre con la generación de empleo. Aquí, por ejemplo, se ha dado algo muy que el Banco Central tendrá que explicar.
en el trimestre, si uno compara la generación de empleo de este trimestre con respecto al trimestre anterior, del año pasado, básicamente los empleos que se generaron fueron empleos formales, según el Banco Central. Pero si uno compara el trimestre 2017-2016, el primer trimestre, fueron informales. Es decir, 71% de los empleos que se crearon en este trimestre con respecto al anterior fueron formales. Sin embargo, en el trimestre anterior, el 71% fueron informales. Entonces, ¿cómo es posible en una economía que no hay un cambio estructural, que de repente ya la economía dominicana comienza a generar una cantidad importantísima de empleo formal? Esas son situaciones que hay que explicar. Porque, bueno, tenemos una institución que concentra toda la información económica y entendemos nosotros que eso también amerita reformas institucionales en la economía dominicana, a todos los niveles. Y por eso uno observa que los niveles, por ejemplo, de corrupción, los niveles de la falta de prioridad estatal, todos esos son elementos verdaderamente que tienen que ver con el modelo, que van más allá de los aspectos económicos, los aspectos institucionales, los aspectos sociales, lo cual evidentemente yo entiendo que eso hay que utilizar el pacto fiscal como un contrato social, donde se revise la sociedad dominicana, donde se hagan reformas importantes. El Banco Mundial dice que esta es una economía básicamente de rentas medias, pero que para romper ese techo tiene que hacer reformas profundas y evidentemente eso no ha ocurrido en la economía dominicana. Muchas gracias. Vamos a pausar un momentito y en un momento estamos con ustedes. Bueno, continuando con lo que ya había planteado Antonio Ciríaco Cruz, vamos a continuar con este tema económico con Rafael Espinal, con temas como la generación de empleo, la tendencia alcista de las divisas, la desigualdad y pobreza y las prioridades de la inversión estatal. Son muchos temas. Sí, fíjate, una de las cosas que, digamos, no ha podido cumplirse ni en este periodo ni en el periodo anterior del presidente Danilo Medina, que hay que destacar, es que nosotros tenemos una ley que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que supone una serie de acciones en el tiempo que permitan modificar la estructura social, institucional, económica del país. Sin embargo, en esa estrategia hay dos aspectos básicos que no han podido llevarse a cabo. Uno es el llamado pacto fiscal y el otro el pacto eléctrico, que no son inventos de programas de gobierno, están contenidos. Una ley que fue aprobada por todos los partidos. Y fue de consenso con la sociedad civil, incluso esa ley tiene dos trabajos de diagnóstico, hechos uno por la Universidad de Harvard y uno hecho por una comisión que presidió el filósofo, antropólogo Jacques Attali, francés, donde participaron incluso Pepe Abreu, Corripio, una serie de el sindicalismo y el empresariado. El sindicalismo y el empresariado y algunos intelectuales dominicanos. Y esa estrategia manda esos dos pactos. Y sin embargo, el pacto eléctrico no ha podido llevarse a cabo por múltiples razones, entre ellas una importante que el gobierno ha querido imponer a través de Punta Catalina una lógica de ese pacto eléctrico. Y eso rompió el esquema. Y el otro tema es el tema del pacto fiscal. Nosotros tenemos con este problema de endeudamiento y con lo que decía Ciríaco de unos déficits permanentes, un problema fiscal absolutamente incapaz de resolverse por la vía administrativa, que hay una estructura fiscal y una estructura monetaria que concentra riqueza. Es decir, nosotros tenemos una estructura fiscal donde tú pagas el 18% de ITEVIS, y eso lo paga todo ciudadano, una estructura fiscal que tiene unos altos impuestos selectivos a productos claves como son los combustibles, y eso tiene que pagarlo en general independientemente del nivel de ingreso toda la población. Y no hay una estructura fiscal que penalice la riqueza, que penalice los altos ingresos, y hay una evasión de la renta del 60%. Entonces eso no se ha tocado, no se ha enfrentado, el modelo sigue igual. Y el otro tema de ese problema fiscal es el gasto. El gasto es un gasto que no tiene calidad, un gasto que no tiene una lógica de atacar los problemas sociales. Entonces tenemos una economía que crece
heterogénea, con una cabeza grande, macrocefálica, el distrito y las zonas urbanas tú ves llenas de edificios, y tú vas a Elías Piña o a un campo de Bánica y estamos en el miseria central. a principios del Pero siglo XX. para brevemente, ustedes oír las opiniones de ustedes, esto también, el tema de la desigualdad en la distribución de la riqueza, porque todos ustedes coinciden en que el país ha estado creciendo económicamente hablando, que la macroeconomía crece de manera envidiable para muchos países. Pero la gente no siente eso, no le llega nada a la mayoría de la población, incluyendo a los trabajadores. ¿Qué hacer para afrontar esto? ¿Por qué el gobierno no ha cambiado la política económica de manera tal que los que han estado pidiendo hasta el Fondo Monetario Internacional haya una distribución más justa de las riquezas? Mira, yo pienso lo siguiente, yo pienso que esta economía no tiene una política salarial definida. Y yo creo que el mecanismo por excelencia en una economía de mercado para redistribuir el ingreso es el salario, sin lugar a dudas. Cuando tú observas las tendencias del salario real en la República Dominicana, si bien es cierto que ha mejorado, pero todavía está muy por debajo de los niveles de los años 90, 96. Y evidentemente es una situación que no se refleja en el crecimiento de la economía. Cuando la economía crece, obviamente que participan una serie de actores ahí en ese crecimiento, empresarios, trabajadores. Si los trabajadores no sienten que ese crecimiento se traduce, entonces lo que ocurre es, como decía Rafael Espinar, que eso se concentra precisamente en un sector. Y eso es lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Cuando tú observas la desigualdad salarial, obviamente que todavía está a niveles muy altos en la República Dominicana. Yo hice en estos días unos cálculos y daba prácticamente un índice de Gini de 0.50, lo cual indica que es una desigualdad relativamente alta para una economía con un crecimiento que ha sido de lo más alto, hay que decirlo, en América Latina, en términos de la información que se da. Sin embargo, es una economía que no genera movilidad social. Incluso estudios que hizo el Banco Mundial en el año 2012, cuando la prosperidad no se comparte, decía precisamente eso, que la economía dominicana había sido una economía que había crecido mucho, sin embargo el nivel de movilidad social que había generado ese crecimiento apenas era un 2%. ¿Qué opinión dice sobre esto, Wilfredo? Sí, Wilfredo. No, indudablemente que esta lógica de crecimiento conduce a un crecimiento con desigualdad. Me parece que eso es un hecho que está claro. Ahora, a mí me preocupa un punto que no hemos discutido. Esta es una economía estatista. El elemento que dinamiza el asunto es el Estado. Y esa política de endeudamiento va sobre todo a una política improductiva cuyo gendarme, cuya cabeza dirigente es el Estado. Y eso nos lleva a un punto, el papel del sector privado. Hasta que no dinamicemos el papel del sector privado como un agente activo en la generación de empleo y en la actividad más amplia del desarrollo y naturalmente del crecimiento, yo dudo que desde el Estado se puedan estimular simplemente políticas efectivas de mayor impacto en la generación de empleos de calidad, llamémosle así. Ese es un primer aspecto. El segundo punto es que, para bien o para mal, en el 90 aquí hubo un pacto que hizo una transformación de la economía. El país pasó a una lógica predominantemente neoliberal, llamémosle así, en el sentido de que se intentó sacar al Estado de su involucramiento en la economía de mercado. Buenos días y gracias. El punto es que en los últimos años los signos son muy preocupantes en el sentido de la reversión de esa lógica. La inversión en Catalina, el creciente papel en el manejo del sector transporte, que no es tres cheles que es metido en los trenes, en el metro, etcétera. Hay una reestatización, si se quiere, de ciertos espacios de la actividad económica por parte del Estado. Habrá que replantear esta cosa y toda esa cantidad de pactos, porque este es el país que más genera pactos que no se cumplen, porque además hay un serio problema en la relación Estado-sociedad, en la que yo no veo
por dónde manejar el asunto, porque pese a todo esto que hemos planteado y tan brillantemente han planteado Ciriaco y Rafael, es claro que este modelo presidencialista tiende a romper la posibilidad de pactos estables y de lógicas institucionales, de mayor participación de diversos Mira, actores. Wilfredo, muy breve. Sí, Es decir, tú has dicho una cosa que tiene que ver con la economía, pero tiene que ver con el Estado, el funcionamiento del Estado. Si las instituciones no funcionan y no son fuertes, el sector privado tiene poco margen de intervenir en la economía. Es una con dialéctica. éxito. Hay una Claro, dialéctica. una dialéctica. Y lo que ha fracasado también es el funcionamiento adecuado de las instituciones. Indudablemente. Pero nosotros tenemos una concentración de situaciones y de acciones en la figura presidencial que rompe hasta la institucionalidad básica del Estado. La semana pasada, el ministro administrativo de la presidencia convocó a los medios de comunicación y se anunciaba, creo que el martes de la semana pasada, que las políticas impulsadas desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia le habían economizado al Estado 17 mil millones de pesos. Yo me senté a ver lo que decía y cuando uno ve la cantidad de proyectos y programas que están concentrados alrededor de la presidencia de la República, con el liderazgo de los 2 o 3 ministerios de la cercanía del presidente, tú te das cuenta que se está debilitando el resto del aparato estatal para concentrarlo alrededor de ese entorno presidencial. Los llamados proyectos especiales de la presidencia. Tú tienes la política de primera infancia, que podía ser salud pública y educación, está en la presidencia de la República. Así es. El proyecto de alfabetización, no sé cómo se llama, y que ella aprende contigo, que debería ser el Ministerio de Educación, lo maneja la presidencia. El proyecto de Quisqueya inicia, no sé, apoyo a la primera infancia, también está en la presidencia de la República. El 911, que es asistencia, que podría ser municipal o el Ministerio de Interior y Policía o bomberos, qué sé yo qué, está en la presidencia de la República. La visita sorpresa. La visita sorpresa. La barquita. La barquita, que es política de vivienda, está en la presidencia de la República. Las visitas sorpresas, que ayer decía el liderazgo del sector agropecuario, que es la mejor muestra de que aquí no hay una política, también están en la presidencia de la República. La presidencia de la República ha sustituido institucionalmente al propio gobierno. Todo está en la presidencia de la República. Es como si, y entonces en la presidencia de la República usted tiene superministerio como el de Obra Pública, que a su vez tiene su propio Ministerio de Salud Pública, porque Obra Pública fumiga. Tiene su propio Ministerio de Interior y Policía, porque Obra Pública tiene un servicio de seguridad militar. Y tú dices... No, espérate, Altagracia, y salud preventiva. Y salud, en obras públicas. Entonces tú dices, ¿y qué? ¿Hasta a dónde? Probablemente la crisis institucional del Estado Dominicano más grave es la que estamos viviendo ahora, porque todo está concentrado entre la presidencia de la República y los ministerios cercanos al presidente. Bueno, Altagracia Además, introdujo perdón, el tema de la institucionalidad. Sí, le va que es a el dar la próximo oportunidad. tema. El tema de la institucionalidad. Pasémosle balance a la política institucional del gobierno, lo que tiene que ver con, ha habido menor fortalecimiento institucional en estos últimos años. ¿Cuáles son los retos? ¿Hay algo de fortaleza? Sí. Cuéntenos ustedes. Sí, bueno, Vamos a dar la y el palabra. tema de la corrupción, Claro, la transparencia. claro. Sí, por supuesto que aquí hay que poner... Claro. Altagracia planteaba un tema muy interesante, el tema de todos estos programas especiales que ha implicado para el Estado también crear una nueva burocracia, porque hay hasta una institución que se convierte en un gabinete paralelo al gabinete social. Así es. Porque recuérdense que hay un gabinete social que lo dirige la vicepresidenta de la República y que se supone que de donde Mira, déjame se trazan... interrumpirte para ponerle un ejemplo que la gente va a entender, que es muy claro. Si usted va a Londres, en Londres no hay un edificio público nuevo desde 1908. O sea, el Parlamento es el mismo Parlamento, los ministerios son los mismos ministerios, son los mismos. En República Dominicana, de 1996 al 2008, en los últimos 22 años, la burocracia estatal
generada por el desorden institucional ha hecho que no hay una calle en el polígono central de la capital donde no hay un edificio público nuevo. Hay lugares como usted va a Unicentro Plaza, que yo fui y me sorprendí. Todo el segundo nivel de Unicentro Plaza es empleo público. Son instituciones públicas que uno no sabe ni siquiera lo que son. Hasta en Arroyo Hondo. Sí, El sistema de seguridad social tiene 5. Entonces, es un Cinco edificio aquí, un edificios. edificio allí, un edificio aquí, de gente haciendo cosas que uno no sabe ni siquiera qué es lo que hace. Lo único seguro es que están cobrando. Bueno, Espinal. Mira, hay varios temas que son de carácter institucional y que aparentemente incluso no tienen un campo económico y sin embargo son, mira, el Foro Económico Mundial, que es una entidad que además hace un ranking de competitividad de los países a nivel mundial. La República Dominicana en el último año bajó 6 lugares. Estamos en el lugar 105 en el ranking de competitividad. Y cuando tú analizas los indicadores de ese análisis, que tiene 12 pilares, uno de ellos es institucionalidad. Nosotros en macroeconomía aparecemos relativamente bien, digamos, en un punto medio entre el desarrollo y los países menos desarrollados. Pero cuando tú entras a los indicadores... Somos de desarrollo medio alto. De desarrollo medio Una alto. sutileza. Oye, en esos indicadores tú ves que el tema de la corrupción y transparencia es un tema que Ahí es hay problema. el más grave. Y un país que no tiene unas instituciones, por ejemplo, el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad pública, el sistema jurídico, no son funcionales. El mismo educativo. Obviamente el sector privado no puede tener un rol importante en el crecimiento, porque ese sector privado se ve acosado por temas de falta de confianza, por temas de corrupción, de coima de las instituciones públicas, de dificultades hasta para pagar los impuestos. Entonces, el sistema de corrupción y falta de transparencia afecta directamente el modelo económico. Tú tienes, por ejemplo, el tema de educación, con toda la inversión, nosotros seguimos sacando los peores lugares en matemáticas y en ciencias. Pero lugares asombrosos, o sea, de 137 países nosotros ocupamos el lugar 133. Si tú tomas el tema de salud, todavía en esperanza de vida, en mortalidad infantil, en mortalidad materna, tú vas a encontrar indicadores por debajo incluso de los promedios regionales de América Latina, cuando en América Latina nosotros somos de los países de mayor crecimiento. Y esas son realidades que están muy vinculadas al funcionamiento institucional. El tema de seguridad pública, seguridad ciudadana es cada día más difícil. Y esos son temas que hay que abordar para modificar la estructura social y económica. Vamos a ver qué dice Wilfredo sobre esto. Pero hay un indicador que se le quedó que es muy importante, salud. Sí. Miren, la mortalidad neonatal en República Dominicana, el peor lugar en América Latina, después de Haití, lo tiene la República Dominicana. Y parece que le va a ganar Haití, sí, de acuerdo a lo que ha pasado, lo que ha pasado en los primeros 6 meses del año, que han muerto, oye, señores, casi 2.000 niños recién nacidos. Claro. Y el Ministerio de Salud Pública te dice, han muerto por la baja calidad de la atención. ¿Qué dice Wilfredo? Sí, Altagracia planteó el tema del presidencialismo. Me parece que es un punto importante que nunca hablaremos lo suficiente. El primer punto que debe llamarnos la atención en esa línea es que ese presidencialismo, a mi manera de ver, es un presidencialismo desbordado, llamémosle así. Y está indicando una lógica de concentración del poder, con profundas contradicciones que termina socavando la base institucional del Estado. Primera idea. El presidente ha concentrado mucho poder, pero a su vez se ha debilitado mucho la base estatal de ese poder. El ejemplo es, lo acaba de plantear ustedes, las visitas sorpresas, que por su definición son meramente maneras del presidente a ocultar y acercarse a la gente en sus problemas, termina convirtiéndose en la base de una política. Y esto es una cosa espeluznante. De repente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio
de Obras Públicas terminan desapareciendo y lo que importa es lo que en la visita sorpresa se establezca. De ahí el hecho de que los círculos burocráticos del poder son el complemento de ese presidencialismo. Miren, señores, cada ministerio en este país es un proyecto inútil de un presidente, de presidentes. Cada ministro tiene como proyecto, en última instancia, ser el candidato alternativo. Y eso termina socavando la necesaria coherencia e interconexión de las políticas. Entonces, y termina siendo de cada ministerio una especie de pequeño estado, donde más que responder a las políticas, lo que el ministro está tratando de hacer es resolver su problema como potencial candidato. Es un mero ejemplo de a dónde conduce el presidencialismo. Sobre el tema de corrupción y violencia, a mí me preocupan una serie de cosas que quiero así rápidamente plantear. El tema de la corrupción ya no es simplemente un problema de élite. No es un simple ni de mancha verde. es un problema que está quebrando las bases institucionales de todo el Estado. Y ahí yo distinguiría, hay una dimensión, digamos, de la alta corrupción, que es la que más o menos discutimos, y está la baja corrupción. Los últimos estudios que Rosario hace con Temple University revelan cómo la corrupción ya no es simplemente un problema que pone en cuestionamiento el movimiento, millones de dólares que se van a determinados grupos élites, sino que el individuo normal, el ciudadano común, ya está afectado crecientemente por esa lógica de la corrupción. Y esto es un grave problema es que para la sociedad. lo único que es transversal en la política dominicana Es la corrupción, corrupción. exactamente. No hay aspecto de la vida cotidiana del ciudadano que no choque con un acto de corrupción. Entonces, ese es un problema grave. Es un problema grave que lejos de haber signos de que se está frenando, está incrementándose. El segundo punto, y con esto termino porque sé que no hay mucho tiempo, es el tema de lo que podríamos llamar la violencia, la inseguridad. A esto hay que prestarle mucha atención. Señores, es que se le está yendo de la mano al Estado lo que clásicamente debe ser una función privilegiada, el monopolio de la violencia. Señores, hay más guardianes privados que policías, con el atenuante de que esos guardianes se concentran en dos ciudades, en Santiago y en Santo Domingo, y en consecuencia hay más presencia de una acción privada en la protección supuestamente de la clase media que la policía. Es un problema muy, muy, muy grave. Y el tema de la violencia ya no solamente debe leerse en términos del crimen, del crimen más sofisticado, del crimen manejado por bandas profesionales, sino que es casi el pan nuestro de cada día en la calle. Ustedes hablaban esta mañana de la periodista que... Ah, sí, de Susana Sí. Flecha. Susana. Sí, y esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, mi esposa trabaja en un sitio donde ese es el pan nuestro de cada día. Cada rato esos muchachos que trabajan en ese sitio los atacan, los asaltan, etc. Entonces, es un problema que da la impresión que los aparatos de seguridad, los aparatos policiales, no tienen capacidad de resolver. Y este es un asunto muy grave. Vamos a pausar un momentito y volvemos inmediatamente. Vamos a continuar con el balance de la política social del gobierno, porque el tiempo apremia. Empezamos con el profesor Ciríaco. Que no ha terminado. Sí. Hay varias cosas que yo pienso que se han quedado, lo quiero mencionar, con respecto a lo que decía Altagracia. El tema, por ejemplo, de las relaciones dominico-chinas, que se han concentrado precisamente en el Palacio, algo sumamente importante y estratégico incluso para el gobierno. Pero yo creo que también hay un tema que yo creo que es la causa de todo el problema de la corrupción y la secuela que genera la corrupción en términos económicos.
es la justicia en la República Dominicana. La justicia en la República Dominicana, cuando uno observa la estructura de las altas cortes, evidentemente son dirigentes políticos de un partido político. Y eso es muy peligroso, porque eso genera impunidad. Y eso se refleja en la sociedad. Incluso recientemente hubo una encuesta que jóvenes estaban refrendando de que los funcionarios podrían ser corruptos, algo insólito realmente en un país donde precisamente hay movimientos sociales que han surgido precisamente en contra de la corrupción. Y eso distorsiona básicamente todo el aspecto institucional en la República Dominicana y tiene, como decía Rafael Espinar, tiene efectos económicos. La cantidad de recursos que se distraen aquí por el mal uso de los fondos y que recursos que pudieran ir a sectores tan importantes como se ha mencionado aquí, la educación, la salud. Realmente cuando tú lo cuantificas por décadas, son cientos de miles de millones de pesos que la República Dominicana no ha podido invertir precisamente por el tema de la corrupción. Pero eso, dentro del modelo, cambia la lógica. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan generalmente que para la movilidad social se da siendo funcionario del Estado o siendo dirigente de un partido político. Y eso cambia la lógica, lo que decía Ulfredo. Ahora se ve un proceso donde el Estado está básicamente retornando inversiones que quizás no son prioritarias, pero le está dando mucho mayor peso al Estado en la economía. Ya. A tal punto, perdón, para concluir, que los empleos que se generaron en el último trimestre, el 51% de los empleos fueron empleos públicos. Del Estado. Del Estado. Sí. Entonces, esa lógica ha venido repitiéndose constantemente y evidentemente eso genera una situación de distorsión para el sector privado. Al gobierno les quedan 2 años. Por lo menos 2 años. Espero que por lo Digo menos. por lo menos Esperamos. porque todavía no se sabe si esto se prolongará más. En estos 2 años, ¿cuáles serían los principales retos? Me gustaría oír la opinión de todos ustedes, muy breve, que tendría que afrontar el gobierno de cara a la problemática nacional, a las necesidades de la nación. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo comenzaría por la parte política. Ajá. A mí me parece que, y aquí retomo lo de la ley de partidos, y sin entrar a la discusión de las virtudes y defectos de esa ley, es claro que esa ley no tiene ningún, digamos, sentido positivo de no pensarse que necesita acompañarse de un código electoral, de una nueva ley electoral que permita adecentar la competencia política. Recordemos que la ley electoral está leída en clave interna para modernizar y hacer más transparente la vida interna de los partidos, pero no dice nada acerca de cómo normar, reglamentar y adecentar la competencia entre los partidos. Ese es un punto que me parece muy, muy importante y aquí señalo un aspecto. Esa ley, por su naturaleza, requiere de un reglamento, porque para poderse ejecutar hay que especificar una serie de cosas que están planteadas en términos generales en la ley. Quien administra la ley es la Junta Central Electoral y quien tiene el deber de proponer las bases reglamentarias. Pero los partidos harían muy mal si se desentienden de ese proceso. Los partidos son un componente fundamental de la vida de la Junta. Yo creo que viene ahora una tarea importante en ese plano. Si el presidente quiere dejar un legado de institucionalidad mínima en el plano político, debe apoyar que se pase ahora a la ley electoral y que es fundamental para apuntalar un marco institucional de la política democrática. Ese es un punto que me parece determinante. El otro aspecto es, y aquí retomo Marcha Verde, si el gobierno quiere dejar ese mínimo legado en el plano de la institucionalidad del Estado, yo creo que hay una excelente oportunidad de escuchar, como cientos de miles de personas están planteando el tema de impunidad y corrupción, que no es simplemente un problema de élite, de intelectuales y periodistas y profesores universitarios, es un reclamo de la gente simple.
Aquí hay todo un reto que tiene el presidente desde el punto de vista de la institucionalización. Yo tengo mis dudas muy serias. Posiblemente el tema Marcha Verde, del punto de vista de la impugnación social, de la indignación social, posiblemente la corrupción, con sus casos emblemáticos como es Odebrecht, sean la némesis de esta actual administración. Yo lo dejaría ahí. Continuamos con Altagracia, si quiere. Yo pienso que esta semana ha sido la semana horribilis de Danilo Medina. Y Me gusta esta ese semana horribilis, ojalá para su conveniencia no se convierta en su año horribilis, porque es como si hiciéramos un cóctel de cosas de perspectiva negativa para el presidente de la República. Los gobiernos del PLD envolvieron la corrupción en un manto de falsa transparencia que ha quedado desnudado con todos estos procesos. Así es. Controlan el sistema de justicia, están asumiendo un mayor control sobre el Ministerio Público con el concurso que está en proceso y que se ha desnudado la manera en que ha sido manipulado por la Procuraduría, la investigación sobre el funcionamiento de las oficinas de acceso a la información pública revelan que el nivel de cumplimiento es 3%. Las veedurías que se crearon al principio de la gestión de Medina, a la gente ya se le olvidó y cientos de miles de dominicanos marchamos en las calles. Pero a ese cóctel, esta semana, se le suman los papeles de Rondón. Y los papeles de Rondón van a desnudar aún más la pobre gestión de la Procuraduría, porque esos papeles que se están publicando en la prensa nacional es Rondón quien los ha puesto a circular y es un mecanismo de presión sobre Danilo Medina y su buque insignia que es Punta Catalina. Si usted quisiera ponerle 2 ingredientes más a la semana horribilis de Danilo Medina, yo le voy a poner 2 que son 5. El 8 de junio de este año, Antonio Coco Quesada dijo, tendremos una gran sequía. Esta semana, 2 meses y 10 días después, fue que el gobierno de Danilo Medina da una rueda de prensa para anunciar que ya hay zonas agrícolas que no se van a poder sembrar por falta de agua. Hoy el Financial Times dice, el oro está en crisis. Ustedes son economistas. Las acciones de la Barrigold se desplomaron en el mercado de valores de Estados Unidos. Yo no sé cuánto va a significar eso en millones de dólares para el Estado dominicano, pero son muchos. Así es. Y Bien. es con eso que Medina va a tener Profesor que bregar. Espinal, Sí. ¿qué te piensa en cuanto a retos? Mira, tú has visto esos malabaristas, esos que van de un edificio a otro en una cuerda. En la cuerda floja. Con una pértiga. Yo pienso que estos 2 años el gobierno tratará de mantenerse en la cuerda. Porque si se cae, Porque se rompe la madre. como si dice. se cae es un problema, mantenerse en la cuerda. Y en el plano económico creo que lo va a lograr porque todavía tenemos margen para endeudarnos por 2 años más y mantener esa trayectoria. Tiene la presión social muy fuerte y la presión política. Y pienso que en el plano político, por ejemplo, el gobierno para llegar al otro edificio, que no es más que volver al 2020 tiene dos posibilidades. O se pacta con Leonel Fernández desde Danilo Medina, o se busca un delfín y se trata de llevar ese candidato a un acuerdo de los dos. Pero el objetivo será tratar de mantener el poder en el 2020. Y yo creo que por eso en el plano económico tienen que hacer todo lo posible para mantener la economía O sea, estable. más endeudamiento. Lo Más que endeudamiento vaticina. porque no hay otra vía. Y todavía tenemos un margen ahí para poder lograrlo. Lo que va a agravar entonces el desequilibrio en el cual podemos perder la pértiga y caer en el futuro. ¿Qué dice el profesor sí. Siriaco? Mira, yo creo que, y difiero un poco de Espinar en ese sentido con respecto al endeudamiento. Yo creo que el entorno internacional es un entorno bastante riesgoso para tú seguir endeudándote, incluso hasta con el margen que tiene el gobierno. O sea, las tasas de interés posiblemente se siguen incrementando a nivel internacional. En los lineamientos del presupuesto del 2019, en una comunicación que le envió el ministro de Hacienda al presidente de la República, habla de una reducción del déficit fiscal del 1.4, precisamente porque el entorno internacional es bastante riesgoso. Entonces, eso es un reto. O sea, tú no puedes seguir creciendo a una tasa alta, pero con un endeudamiento que es el doble.
De manera que yo creo que eso es un gran reto que pueda tener el presidente de la República. Creo que van a estar buscando un financiamiento por el gobierno chino. Creo que esa concentración que han hecho de esas relaciones en ese ministerio es porque están pensando en China como un mecanismo bilateral de financiamiento. En tercer lugar, creo que hay que concluir con el pacto eléctrico. Yo creo que eso es un elemento que está suelto y que hasta ahora no se ha dicho nada, pero creo que hay que cerrar básicamente esa brecha. Hay que aumentar la inversión social. Yo creo que el gobierno todavía durante los últimos años tiene una inversión que está estática, por más que se diga, ronda el 8.5% del PIB. Eso hay que fortalecerlo y hay que focalizar las inversiones precisamente para que el crecimiento se traduzca en un crecimiento de calidad. Muy bien. Bueno, nada más nos falta ninguno, ¿verdad? Nada más nos falta para cerrar, darle las gracias a estos brillantes analistas. Este panel de lujo. Un panel de lujo, sí señor. Muchísimas gracias al profesor Antonio Ciríaco Cruz, economista, antiguo, Sí, ex director director de la Escuela de Economía. Sí, y vicedecano Y actual. ahora vicedecano, exactamente. Wilfredo Lozano, como ustedes lo conocen, un eminente Willy. sociólogo, Willy. Sí. Altagracia Social, en Sala. su rol en este panel como activista social. Altagracia social, social y Salazar. Sí. Y Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía de INTEC. Muchísimas gracias. Y ustedes también que nos han acompañado. Los invitamos a que estén con 1+1 a partir de las 6 de mañana viernes.